poder enseñar, Padre mío santo, para que la iglesia nos edifiquemos, Señor, y podamos entender y comprender claramente, Espíritu Santo, lo que usted quiere en otros tiempos, Señor, de predicar tu evangelio, Padre mío. Bendiga, Señor, esta enseñanza, Señor, y también prepara los corazones de los hermanos que están por internet viéndonos, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar asiento, hermano, pueden sentarse. Y bueno, hermanos, vemos aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo, después que termina en el capítulo 13, versículo 13, dice, ¿verdad? Y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y vimos, ¿verdad, hermano? Que es necesario, hermano, el amor necesario para poder hacer las cosas, ¿verdad? Y lo podemos aplicar en cualquier cosa, ¿verdad? En el matrimonio, ¿verdad? Cuando se hacen la comida, la esposa hace la comida con amor, sabe bien rico, ¿verdad? Pero hay mujeres que a veces cocinan, pero no lo hacen sin amor, ¿verdad? Y no sabe igual, ¿verdad? Cuando lo hacen sin amor parece como le echan mucho chile, ¿verdad? Y dice, te pasaste de chile, ¿verdad? Entonces, hermano, así también en la iglesia, hermano, tenemos que hacerlo con amor. Pero ahora empieza en el capítulo 14, versículo 1, dice, sigue igual, dice, seguid el amor, ¿sí? Termina en el capítulo 13, versículo 13, y dice que el mayor de todos ellos es el amor. Tenemos que tener ese enfoque, hermano, sí, el amor. Y luego sigue en el capítulo 14, versículo 1, dice, seguid el amor, un mandato, sigue, hay que seguir el amor. Y luego dice, y procurad los dones, ¿verdad? Espirituales. No está haciendo de menos los dones espirituales, pero lo más importante, lo habíamos visto, hermano, que lo más importante, ¿verdad? Que mucha gente puede tener muchos dones, pero sin amor hacer las cosas, entonces no es lo mismo. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Seguir los dones espirituales, pero sobre todo, una de las cosas más importantes es que profeticéis. Y muchos dicen, no, pues yo soy yo, por eso soy profeta, ¿verdad? Y todo eso. Ahora estamos ir viendo poco a poco, quiero terminar en algo para poder entender todo esto, pero vamos a ver, hermano, aquí el apóstol Pablo pone en contraste o compara el hablar en lenguas y el profetizar. Y vemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo aquí pone en mayor énfasis el profetizar. Es el mayor énfasis que pone el apóstol Pablo, porque en el versículo 2 dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero luego, ¿verdad?, en el versículo número 5, así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más, ¿qué dice, hermano? Que profeticéis. Vemos el enfoque del apóstol Pablo de profetizar, hermano. Pero ahorita vamos a ver eso, hermano. Sí, vamos a hablar, hermano, primero el hablar en lenguas. Y vemos unas cosas que el apóstol Pablo compara. ¿Por qué es mejor profetizar que hablar en lenguas? Hoy en nuestros tiempos estamos viendo en los tiempos es mejor hablar en lenguas, ¿verdad? Y se dice que el que habla en lenguas tiene el Espíritu Santo, ¿no? Y es ungido de Dios y se siente bien espiritual, ¿verdad? Eso es lo que hoy en nuestros tiempos el hablar en lenguas dice, wow, el Espíritu Santo está sobre él y muchas cosas puede decir eso. Pero vamos a ver el hablar en lengua al contexto de que el apóstol Pablo lo menciona y en qué categoría lo pone el apóstol Pablo en el hablar en lenguas. Primero, el hablar en lenguas, hermano, solo la persona que habla en lengua habla con Dios. En pocas palabras, la oración. No está hablando acerca de en las iglesias. ¿Sí? Dice el versículo número 2, porque el que habla en lengua no habla, ¿qué dice? Sino ¿a quién, hermano? A Dios. Entonces el hablar en lengua, una persona que habla en lenguas, aquí el apóstol Pablo está diciendo, habla con Dios. Porque luego dice, porque pues nadie que dice le entiende, ¿verdad que sí? Nadie le entiende. Entonces el hablar en lenguas no le entiende nadie. ¿Usted le ha entendido a una persona cuando habla en lenguas? No, yo no, hermano. Y pues no sé quién le puede entender, ¿verdad? Pero estamos viviendo, hermano. Entonces, en hablar en lengua nadie le entiende. ¿Solo con quién? Dios. Luego más, hermano, el hablar en lenguas, hermano, solo se edifica él mismo. Mire, versículo número 4. El que habla en lengua extraña, así mismo que dice, hermano, se edifica. Entonces el hablar en lengua se edifica él mismo.
Ahora, acordémonos, hermanos, que vimos unos capítulos anteriores que los dones espirituales, ¿para qué son, hermano? Para la edificación de la iglesia. Y aquí el apóstol Pablo está poniendo que el hablar en lengua se edifica, ¿qué, hermano? A sí mismo, porque tiene la conexión ¿con quién? Con Dios, ¿sí? Tiene la conexión con Dios nada más. Entonces, hermano, mire, el versículo 17, 14, 17, dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es que dice edificado, la otra persona no edificada. Y es cierto, ¿verdad? Cuando las personas en la iglesia empiezan a hablar en lenguas, ¿se edifica uno? No, se edifica la otra, se edifica nada más el mismo. Si realmente habla con Dios, ¿verdad? Así dice el apóstol Pablo, si realmente habla con Dios, el hablar en lenguas. Ahora, para hablar en lengua se necesita, ¿verdad?, un intérprete para edificar la iglesia. Lo dice en el versículo número 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las intérpretes para que la iglesia reciba, ¿qué dice? Entonces, para que la iglesia se edifique, tiene que haber un intérprete. Ahora, yo he ido a iglesias donde hablan en lenguas y no hay intérprete. ¿Se edifica la iglesia? No. Se edifica el mismo, ¿verdad? Digamos, entre comillas, que está bien espiritualmente, está en comunión, en conexión con Dios, porque eso es el hablar en lengua. ¿Estar en comunión con quién? Con Dios. Eso es el hablar en lengua. Entonces se edifica el mismo espiritualmente. Ahora, voy a mencionar esto. El que habla en lenguas muchas veces no está bien espiritualmente con Dios. Sí. Muchos dicen, no, está lleno del poder del Espíritu Santo. Bueno, a veces sí, a veces no sé, a veces digo que no. Pero a veces no tenemos su vida cómo está delante de Dios. Hay personas que dicen que hablan lenguas y tienen amargura en su corazón. Son hipócritas. Viven una vida doble. Una cosa en la iglesia y otra cosa fuera de la iglesia. En la iglesia muy espirituales, pero fuera de la iglesia son unos diablos, unas diablas. Sí, hermano. Entonces, bueno, no sé por qué me salí. Vamos a seguir porque si no, no voy a terminar. ¿Qué más, hermano? El hablar en lengua le quita tiempo valioso a la enseñanza de la palabra de Dios. Versículo número 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, hace la pregunta el apóstol Pablo, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. No trae una edificación, no trae una buena enseñanza, corta la enseñanza. Y hermano, la mayoría de las iglesias que hablan en lengua, wow, hermano, pasan más tiempo hablando en lenguas que en doctrina, ¿verdad que sí? O yo nomás soy el único que he entrado a esas iglesias. Hermano, yo le digo esto porque yo nací en una iglesia pentecostés, ¿sí? Por eso, y yo sé que a muchos ahorita estamos tocando callos, ¿sí? Porque vienen de allá. Sí, hermano, no se ofenda, hermano. Lo que le estoy diciendo, hermano, es algo que a mí me costó mucho trabajo de entenderlo. Pero no es tanto trabajo, hermano. Mientras tengamos el Espíritu Santo, leemos la Biblia y no necesitamos mucha teología. ¿Sí, hermano? Sí, aquí tenemos un hermano que es muy teólogo, ¿verdad? El hermano Kevin, y le doy gracias a Dios porque el hermano eso estudió mucho. Y qué bendición. No necesita uno mucha teología, hermano. La Biblia dice que la Biblia se interpreta por sí mismo. O es algo erróneo. No, así lo dice la Biblia. Y es un libro espiritual. Y para entenderlo necesitamos tener el Espíritu Santo para poder entender lo que dice la palabra de Dios. Y no necesita mucha teología, hermano. Necesitamos el Espíritu Santo más que nada en nosotros. ¿Sí? Entonces, hermano, la lengua, hermano, le quita un tiempo valioso a la enseñanza de la palabra de Dios. Pasan más tiempo en eso, ya dije la otra vez, ¿verdad? Luego me hacen burlas, ¿verdad? Rambo saca la rama seca y bueno, eso, ¿verdad? Pero
Bueno, hay otras cosas, ¿verdad? Ramba y no sé qué tanto dicen, ¿verdad? Y demonios y no sé qué, y empiezan a hablar, hermano, que yo me quedo sorprendido, hermano. Pero bueno, ya no vamos a seguir tanto en eso, ¿verdad? Porque luego pues se van a ofender algunos por internet, ¿verdad? No se ofendan, hermanos, por internet, ¿verdad? Estamos hablando simplemente de la palabra de Dios. ¿Qué más, hermano? El hablar en lengua no se distingue entre lo correcto y lo incorrecto. Versículo número 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen, ¿qué dice? Sonidos como la flauta o la citara, si no tienen, ¿qué dice? Distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Hace una comparación aquí, ¿verdad? En cuestión de la música. Y dice, ¿verdad? ¿Cómo va a haber una distinción entre una flauta o una citara? Y pone en el mismo contexto, está hablando de hablar en qué, hermano, en lenguas. Y también, hermano, el hablar en lenguas, hermano, muchas veces no se entiende de lo que dice y no se sabe si realmente tiene el chamuco o si está hablando en lenguas. La verdad, hermano. Sí, ya no se entiende si está en lo correcto o en lo incorrecto. Y hermano, usted no se sienta, hermano, ¿verdad? Bautistas fundamentales, ¿verdad? No se sienta porque usted dice, hermano, yo no sé hablar en lenguas y lo hacen de menos. No, hermano, no. Ahorita vamos a seguir adelante, no se me desespere. Sí, hermano, entonces no se entiende lo incorrecto. A veces, hermano, yo una vez le dije que hablé en lenguas, ¿verdad? Pero yo me drogaba, yo tomaba. Yo digo, era el demonio que estaba en mí, hermano. Por eso le digo, no se entiende. Hermano, una vez aquí, allá sacamos un demonio y me tocó hablarle de Cristo. ¿Se acuerdan algunos hermanos? ¿Y cómo hacía? Hermano, me decía que yo no podía. Y decía cosas así, sacaba su lengua y todo eso. Entonces, casi cuando hablan en lenguas, hermano. Y hermano, sacaba su lengua. En realidad, hermano, les digo esto porque yo lo viví, ¿verdad? Los que no lo vieron algún día por ahí también, no, nunca lo subimos al internet, ¿verdad? Pero sí sacaba su lengua, hermano, de veras, sacaba su lengua. Y me decía, tú no puedes. Y me decía cosas así, hermano. Entonces, hermano, el hablar en lengua no se entiende a veces si realmente está lleno del Espíritu Santo o tiene un demonio. ¿Sí me explico, hermano? Y bueno, vamos a seguir adelante, seguimos adelante si no me quedo. ¿Qué más? El hablar en lengua, hermano, no prepara a los demás. Mire, dice, versículo 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Se acuerdan que para la batalla se tocaba, verdad, en los tiempos de Israel? El cuerno, ¿verdad? ¿Para qué? Para llamar a la batalla. Y está poniendo el ejemplo el apóstol Pablo de lo mismo, al mismo contexto que estamos viendo del hablar en lenguas, hermano. El hablar en lengua no prepara espiritualmente a la iglesia. Vemos que el apóstol Pablo dice que se edifica, dice que así mismo. No edifica la iglesia. Y si edificara la iglesia, tiene que haber un intérprete. Dice la Biblia, hermano. No se enojen conmigo, ¿verdad? No me queden viendo feo. Así dice la Biblia. Yo nomás estoy diciendo lo que dice la Biblia. Entonces, hermano, el hablar en lengua, ¿verdad? No prepara espiritualmente a uno, digamos, a la iglesia. ¿Sí me explico, hermano? Vamos a seguir más adelante. El hablar en lenguas, hermano, ¿verdad? No se entiende, no entendemos nosotros y habla como si estuviera solo, como si estuviera loco, ¿verdad? Dice aquí el apóstol Pablo, versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra de bien, ¿qué dice, hermano? ¿Cómo se entenderá lo que dices? Lo que decís, ¿verdad? Porque hablaréis al aire, lo compara. Entonces, y es cierto, ¿verdad, hermano? Todo lo que, ¿verdad que sí? He escuchado personas que hablan en lenguas y ¿qué dijo ese? ¿Qué está diciendo? Y uno se queda así como que, wow, qué bárbaro. Y luego uno dice, no, está medio tremendo esto, ¿verdad? Ahorita vamos a seguir adelante, ahorita vamos a terminar. ¿Qué más? El hablar en lenguas, hermanos, somos como si fuéramos extranjeros, como si un mexicano va a China y le hablan y no entienden ni papas, ¿verdad? Lo dice aquí la Biblia, dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece, ¿qué dice? O sea, todavía está poniendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Uno que habla un idioma tiene que dice un
significado. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, si no sé el significado, ¿qué dice? Seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. O sea, no entendemos nada, somos como si fuéramos un extranjero, ¿verdad? Es como, por ejemplo, me hablan un dialecto, en el dialecto mexicano. No entiendo nada, ¿verdad? O me hablan en popoluco. No, yo no me estoy yendo a otros idiomas porque no hay que salir tanto para allá, ¿verdad? Pues si aquí mismo tenemos diferentes dialectos y ni le entendemos, ¿verdad que sí? Yo me acuerdo cuando iba, bueno, aquí está una hermana, ¿verdad? De allá de Veracruz, a Sayul, hablan en popoluco, ¿verdad? En la sierra de por allá de San Pedro Sotiapan, hablan en popoluco. Y hablaban y yo no entendía nada. Así es casi como cuando uno habla en lenguas, ¿verdad? No le entiende uno, no, ni papas, ¿verdad? No me edifico nada. Al contrario, hasta miedo da, ¿verdad? ¿Qué tendrá ese hermanito? Y luego se revuelca y brincan y saltan y, híjole, no, está tremendo esto. Ahorita vamos a ver más adelantito, seguimos, ¿verdad? Somos como el extranjero, el hablar en lengua. Ahora, para buscar la interpretación, cuando una persona habla en lenguas, tiene que buscar en oración la interpretación. Dice en el versículo número 13, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida, ¿en qué, hermano? En oración poder interpretarla. Ahora voy a decir algo, hermano. La mayoría de las personas que hablan en lengua, hermano, la verdad, hermano, no pasan mucho tiempo en oración. De veras, hermano. No pasan mucho tiempo en oración pidiendo interpretación. Y por lo general, hermano, yo le he preguntado, ¿y qué dijiste? Es que yo nomás me conecté con Dios. Así dicen de veras, hermano. Yo me quedo, bueno, pues la Biblia dice que pues es para eso, ¿no? Para comunicación con Dios. Pero hermano, yo me comunico con Dios bien, normal, así como usted ora, yo también oro en español, castellano, ¿verdad? ¿Y Dios nos escucha? Sí, ¿verdad? Y hermano, no necesito hablar en lenguas para que Dios me escuche. No sé si me explico, hermano. No necesito eso. Hermano, si nosotros que no hablamos en lenguas y hablamos en español, se nos complica orar, hermano. Porque nada más pasamos 2 minutos, 5 minutos doblado la rodilla. ¿Y usted cree que una persona que habla en lengua va a estar diciendo eso? Sí, hermano. O sea, ¿por qué tanto de hablar en lengua si usted no ora, hermano, casi? Mejor póngase a orar y déjese de estar hablando en lenguas, mejor. Porque muchos cristianos, ¿verdad? Hoy en nuestros tiempos dicen, no, yo quiero tener el Espíritu Santo, quiero hablar en lenguas. Póngase a platicar con Dios, póngase a orar con Dios, póngase esa intimidad con Dios y va a ver que Dios lo va a escuchar. ¿O Dios no nos ha escuchado a nosotros, hermano? ¿Verdad que sí? Siempre nos escucha. Y nos ha respondido muchas veces, ¿verdad que sí? ¿Y necesitamos hablar en lenguas? No. Seguimos adelante. Ahora, el entendimiento queda, ¿qué dice? Sin fruto. El que habla en lengua, el entendimiento queda sin fruto. Versículo número 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda, ¿qué dice? Sin fruto. O sea, no me beneficio en nada. No traigo ningún beneficio. Y es cierto, hermano, la verdad, hay muchas personas que oran en lengua. Bueno, ni oran en lengua, hermano, porque hacen un relajo, ¿verdad? Uno aquí, otro allá. Porque el hablar en lengua es orar, hermano. Porque dice que solamente, ¿qué dice? Dios se edifica él mismo. Entonces, es orar, debe estar ¿en qué? En intimidad, ¿verdad? Y yo creo que cuando ellos oran, eso que hablan en lengua, yo creo que cuando oran, no hablan en lenguas. Estoy seguro que no hacen eso, lo hacen nada más en la iglesia, para ser visto, nada más para eso. Entonces, en realidad eso es lo que pasa, hermano. ¿Sí? Entonces se queda, ¿qué dice? Sin fruto, no se edifica. Y la verdad, hermano, por lo general son personas, hermano, que espiritualmente son inmaduros, son niños. Ahorita vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Dice,
Versículo número 16. Ahora, el hablar en lengua no hay una conclusión o afirmación. Versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo ayudará el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Es verdad que sí. Cuando empiezan a orar, dizque en lengua, yo lo he visto, hermano. Y empieza uno y el otro y el otro y el otro y me ha pasado. Y yo me quedo así como que, ¿a qué hora digo amén? ¿Sí le ha pasado eso, hermano? ¿Verdad que sí? ¿A qué hora digo el amén para que ya se acabe esto? Sí, de veras. Y uno habla y el otro habla y yo digo amén. Y todavía sigue el relajo, hermano. Y ya digo, hasta me siento mal yo, hermano. Soy un pecador, ¿verdad? Y sí, hermano. ¿Cómo el amén, hermano, es? Así es para qué? Afirmar. Pero ¿cómo voy a decir un amén si no le entiendo lo que está diciendo? ¿Cómo está orando? ¿Sí me explico, hermano? ¿Cómo voy a decir amén, hermano? Casi como aquí cuando predicamos, ¿eh? Amén, hermano, dígalo, hermano, ¿verdad? Así es. Ese es el amén, hermano. Entonces, usted, ¿verdad, hermano? Diga eso, hermano, amén. ¿Verdad? No se sienta así como que, ay, no, voy a hacer pente. No, hermano, amén, así sea, ¿verdad? Así está escrito. Entonces, ¿verdad? Una de esas cosas. ¿Qué más? El hablar en lenguas, hermano, no lleva a la madurez. No lleva a la madurez. Versículo número 19. Pero en la iglesia prefiero hablaros 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también que dice a otro que 10,000 palabras en lengua que dice desconocida. Y luego dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán. Dice, ¿qué dice? El Señor. Le está poniendo una porción de Isaías. Y le está diciendo, él dijo que en otros idiomas, ¿verdad? En otros labios iba a hablar. Y dice, y ni así iban a escuchar. Ni así iban a escuchar. Por eso se dice, no sean niños, hermano. Y luego dice, sean niños, ¿pero qué? En la malicia. Inmaduros en el modo de pensar. Y es cierto, hermano, la mayoría de esas personas que hablan en lengua, le voy a decir algo, siempre les digo, ¿usted es salvo? Es algo que es básico, ¿verdad que sí, hermano? Y dice, pues estoy trabajando en eso. Que a veces digo, ¿cómo está eso, pues? Entonces, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo, pues? Si el Espíritu Santo recibe cuando recibimos a Cristo, viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que hablan en lenguas espirituales, según? Y muchas cosas no saben acerca de la seguridad de la salvación. Y uno le pregunta, ¿tú eres salvo? Estoy perseverando en eso. ¿Cómo que estoy perseverando en eso? Pues entonces, ¿de qué sirvió que murió Cristo? Por eso en el versículo 15 vamos a ver lo que dice que es el Evangelio la siguiente semana, ¿verdad? Ahí habla el capítulo 15, del Evangelio, ¿verdad? Muerte, sepultura y resurrección. Entonces, hermano, son muy inmaduros, hermano. Viven una vida que no saben cómo vivir espiritualmente. No tienen, hermano, una base sólida que es Cristo. Ellos tienen una base nada más emocional. ¿Sí? Es emoción nada más, pura emoción y nada de espiritualidad. Les pasa un problema y ya no van a la iglesia. Son bien inmaduros. Tienen problemas en su familia y son bien inmaduros y ya tiran la toalla. Y bueno, entonces, ¿de qué sirven que mucha plática con Dios? Pues están hablando en lenguas. Bueno, vamos a seguir adelante, si no me quedo ahí. ¿Qué más? No son señales para los inconversos. Perdón, son señales para los inconversos y no a los creyentes. Versículo número 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Entonces, ¿se acuerda, hermano, que en el tiempo del Pentecostés
habían de medos, ¿verdad? De Mesopotamia, de diferentes lugares. Y fueron, ¿verdad? Fueron ellos, escucharon el evangelio en sus propios idiomas. Entonces, hermano, le voy a decir algo. El Señor Jesucristo no habló en lenguas, habló en su propio idioma. ¿O alguna vez se menciona en la Biblia? Nunca menciona en la Biblia que el Señor Jesucristo habló en lengua, o yo no he leído bien la Biblia, yo creo. Ustedes que han leído toda la Biblia, eso que están en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Porque tienen que toda la Biblia, ¿han visto que el Señor Jesucristo habló en lenguas alguna vez? No, eso fue por un tiempo nada más. Fue por un tiempo. ¿Para qué? Para que el evangelio se predicase a diferentes. Por eso dice en el versículo número 18, el apóstol Pablo dice esto: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos, ¿qué dice? Vosotros. El apóstol Pablo hablaba diferentes idiomas, lenguas. ¿Por qué, hermano? Porque él era un misionero, ¿verdad? Hablaba hebreo, hablaba griego también, y hablaba en otro idioma, porque se acuerda que se iba y predicaba en otros lugares. En Turquía, ¿verdad? Que se acuerdan, bueno, allá en Asia, anduvo predicando en Filipo, en Macedonia, y él hablaba en diferente para comunicar el evangelio de Cristo. Por eso, y dice el apóstol Pablo, por eso yo hablo muchos idiomas. Hermano, el problema de aquí, hermano, es que la iglesia de Corintios se está enfocando tanto en hablar en lenguas como en nuestros tiempos. Ahora, el hablar en lengua no ayuda para nada a la iglesia, hermano. Para nada, ya lo vimos, ¿verdad? Versículo número 23. Si pues toda la iglesia se reúnen en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o incrédulo, ¿qué dice la pregunta? ¿No dirán que estoy loco? Y vea que sí, pasa. ¿Vea que sí? Yo me acuerdo cuando mi esposa la llevé una vez a una iglesia. Yo no conocía la iglesia bautista antes de que yo fuera salvo. Yo nomás conocía la iglesia de Pentecostés y fuimos con mi esposa. Y mi esposa salió asustada. No me vuelvas a traer aquí. Aquí son demonios. Y ya no la volví a llevar, hermano, de veras. Ya no la volví a llevar. De veras, ya no la volví a llevar. Porque mi esposa salió bien asustada. Todavía no estaban mis hijos. Y mi esposa no era salva ni nada de eso. Yo la llevé porque yo quería que escuchara un poquito de la palabra de Dios. Pero entramos y empezaron a decir cada cosa, hermano. Y brincaban y saltaban y hacían el show. Y mi esposa así como que, ¿entro o no entro? ¿Verdad? Y yo como que le digo a mi esposa, ¿por qué me trajiste a este lugar? Así y yo así como que también trágame tierra. Primera vez que llego a una iglesia con mi esposa y mira lo que está pasando. Y casi es lo que dijo mi esposa, aquí están locos. ¿No ha pensado eso usted, hermano? ¿O nomás mi esposa es la pecadora? No, ¿verdad? Todos han pensado eso, ¿verdad? Están locos aquí. Hermano, lo dice la Biblia, no lo digo yo, hermano. Sí, hermano. Entonces, hermano, el hablar en lenguas, hermano, muchos les gusta el don de lenguas porque es muy vistoso y espectacular. ¿Sí? Híjole, dice, wow, tremendo, tú hablas en lengua, tienes el Espíritu Santo y hasta te pone, yo te voy a poner el Espíritu, la mano para que tú también hables en lenguas. Y híjole, y una se siente uno que, wow, tremendo, este es un profeta de Dios, el ungido de Dios, ¿verdad? Juanito, ¿verdad? Y todo eso. No es cierto, nada para que se rían tantito, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿verdad? Pero, hermano, un cristiano maduro no hará cosas para satisfacerse a sí mismo, sino para edificar a quienes, a los demás. Porque lo que estamos viendo es acerca del amor, ¿verdad? El amor, ¿verdad? No busca lo suyo propio, sino busca lo de los demás. Ese es un cristiano maduro, pero un inmaduro, véame, mira, yo hablo en lenguas, ¿verdad? Yo profetizo, ¿verdad? Yo hago milagros, ¿verdad? Tremendo, hermano. Pero un cristiano maduro, hermano, no importa que él no se vea, lo importante es que los demás sean edificados.
Ese es el propósito, hermano. El Señor Jesucristo para eso vino, para que otros seamos edificados. Nada más, hermano. El apóstol Pablo, por eso siempre en las cartas dice el apóstol Pablo que él prefería morir, hermano, para que su pueblo fuera, ¿qué? Salvo. Dice, prefiero ser, ¿qué dice? Anatema, maldito, con tal de que su pueblo fuera salvo, hermano. Tenía un amor por las almas, hermano. Ahora, el hermano, como dice, hebreo de hebreo, fariseo de fariseo. No, hermano, era tremendo, ¿verdad? Y el hablar en lenguas, hablaba diferentes idiomas. Pero aquí los hermanos eran personas inmaduras, por eso era una iglesia carnal. ¿Ok, hermano? Seguimos, hermano. Ahora, ¿verdad? Por eso aquí el apóstol Pablo dice en versículo 12, hermano, estoy medio saltando y todo para tratar de acomodarlo. 14:12 dice, así también vosotros, pues, que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, hermano. Hermano, todo lo que debemos de hacer, debemos hacerlo en amor. ¿Para qué? Edificación de la iglesia. Para eso debemos hacerlo, hermano. Lo que usted hace, hermano, es para edificación de la iglesia. Aunque a usted no le vaya bien, ¿verdad? Pero que otros tengan beneficio. ¿Sí, hermano? Todo lo que usted hace para edificación de la iglesia, ¿verdad? Lo que se está haciendo en Grupo Esperanza es para edificación de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque familias están llegando. Yo apenas lo vi en la cena de matrimonio. Llegaron creo que 4 o 5 matrimonios de Grupo Esperanza. Más o menos yo conté así, ¿sí, hermano Taylor? ¿O me equivoqué? 7, allá me dijeron 7. Imagínate, yo conté 5 nada más. ¿Se edifica o no se edifica la iglesia? ¿Se anima o no se anima la iglesia? Vela, wow, los hermanos. Mira, esta familia llegó. Hermano, yo me sorprendí cuando llegó el papá de Gerson, ¿verdad? Y su mamá. Oh, yo dije, qué bendición. No puedo decir muchas cosas, pero es una bendición, ¿verdad, hermano Taylor? Y hermano Elías sabe, y allá Obed, ¿verdad que sí, Obed? Cuando yo los vi acá, porque sabemos el contexto de la situación, tremendo, fue una bendición, hermano. ¿Se edifica o no de la iglesia? Sigue creciendo. Cada ministerio, hermano, debemos hacerlo para edificación de la iglesia. ¿Sí, hermano? Seguimos adelante. Ahora, profetizar. Ahí vamos a darle aquí a algunos que también dicen profetizar y ahorita vamos a ver un poquito. Profetizar, hermano, edifica, exhorta y consuela a los hombres. Versículo número 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para que dice edificación, exhortación y esa es la persona que profetiza. Ahora, vamos a aprender un poquito aquí, porque muchos dicen que, vemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios que la profecía, ¿qué dice? Versículo capítulo 13, la profecía es que acabarán cuando venga lo perfecto. Ahora, vayamos a segunda de Pedro, quiero a ver si podemos aquí. Es un versículo que ya lo conocemos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, un versículo que ya lo conocen muchos, hermanos, dice, tenemos también la palabra profética, dice, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar que dice, oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna, ¿qué dice, hermano? Profecía de la Escritura es de interpretación que dice privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué dice, hermano? Inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, entendiendo eso, tenemos la palabra de Dios, una profecía en nuestra mano. ¿Sí, hermano? No me estoy saliendo fuera de contexto, está aquí escrito en la Biblia. Entonces tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios, las profecías, aquí todo está lleno ya, hermano. ¿Ok? ¿Sí? Ahorita para poder entender. Ok. Ahora, dice, ¿verdad?, la palabra de Dios que
el apóstol Pablo dice: el que profetiza va a edificar, va a exhortar y va a consolar. Vemos que la palabra de Dios lo hace, porque la segunda de Timoteo 3:16, versículo que ya lo tenemos todos, ya mucho conocimiento, que ya lo saben de memoria, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para ¿qué, hermano? Enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, maduro. ¿Vemos la diferencia, hermano? El hablar en lengua no lleva a la madurez, pero el que profetiza, el que predica la palabra de Dios, porque esta es la palabra profética más segura, ¿verdad, hermano? Y dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios, ¿verdad? Muchos dicen: no se contradice la Biblia. No, nunca se va a contradecir la palabra. Dios no se puede contradecir, hermano. Porque aquí nos enseña el apóstol Pablo de una manera que la palabra de Dios, ¿verdad?, es útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir con justicia. Lo que dice: edifica, exhorta y consuela. ¿Sí, hermano? Sí estamos ahí para que lo que dice: no, yo profetizo y hago eso. Hermano, ya tenemos la palabra de Dios. Esta es la que nos hace para que maduremos, para que crezcamos. ¿Y para qué vamos a crecer espiritualmente, hermano? Para hacer buenas obras. No hacemos buenas obras para la salvación, no. Hacemos buenas obras porque somos maduros y por agradecimiento ¿a quién? A Dios, por amor a las personas y amor a Dios, amor al prójimo. ¿Sí? Vimos acerca del amor, ¿se acuerdan? El amor. No, el amor no busca lo suyo propio, busca a los demás, el amor al prójimo. ¿Sí, hermano? Entonces, hermano, vemos, hermano, que aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice que el que profetiza exhorta, ¿verdad?, edifica y consuela. ¿Y verdad que sí hace eso la palabra de Dios, hermano? ¿Verdad que sí? Cuando andamos bien apachurrados, ¿verdad que sí? Andamos por las calles de las amarguras, nos consuela, ¿verdad? Y cuando andamos como en pecado, ¿verdad?, de repente andamos medio chueco, ¿verdad?, caminando, nos dice nuestras verdades, ¿verdad? Y nos enderezamos, ¿verdad? Y nos edifica para seguir adelante, hermano. ¿Ya que sí, hermano? Bueno, seguimos adelante, hermano. Ahora, edifica a la iglesia. Mire, versículo número 24 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre. Pero vemos la diferencia. Ahora el que profetiza, hermano, edifica a los cristianos, pero también ayuda a los incrédulos, a los dos. Y no sé si ha pasado esto, hermano. No sé, cuando usted invita a una persona que no es salva, lo invita por primera vez a la iglesia, ¿verdad? Lo invita por primera vez a la iglesia y empieza el pastor a predicar, o la persona que esté aquí empieza a predicar. Y el Espíritu Santo va y les habla, ¿verdad que sí? Y luego le dice: oye, ¿tú le dijiste algo al pastor? Y nadie le dijo al pastor, ni sabe su vida de usted, de ninguna persona. Hermano, yo no sé su vida de nadie. Muy apenas sé mi vida mía. Voy a saber la vida de los demás. Pero eso es lo que pasa, trae convicción. Y por eso dice aquí la palabra de Dios: lo oculto de su corazón se hace, ¿qué, hermano? Manifiesto. Es el poder de la palabra de Dios, el poder, hermano, de la palabra de Dios que hace en la persona cuando usted lo invita, hermano, a la iglesia. El Espíritu Santo hace la obra y dice: y así postrándose sobre su rostro, ¿qué dice? Y luego es salvo, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra, dice. Verdaderamente, y luego dice: oh, wow, Dios está aquí. ¿Cómo es que sabe de mi vida? Este es profeta. ¿Verdad? No es que sea profeta, es que tiene la palabra de Dios. Dice que es como espada de dos filos, hermano, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, y discierne, ¿qué dice, hermano? Los pensamientos. Esa es la palabra de Dios, hermano. Por eso, hermano, dice el apóstol Pablo: procurad más bien que profeticéis, que uses la palabra de Dios.
que prediquemos la palabra de Dios, hermano, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, hermano. Entonces, hermano, ¿verdad? El que profetiza, ¿verdad? Habla a los creyentes, pero también habla a los incrédulos. ¿Vemos la diferencia del hablar en lengua? Nada más es para los incrédulos, no para los creyentes, ¿verdad? Ahora, también, hermano, somos animados. Dice, versículo 30. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero. Bueno, ahorita vamos a seguir esto. Versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos, que dice, aprendan y todos sean, que dice, exhortados. Uno por uno, ¿verdad? Y yo me imagino de esta manera, cuando uno viene y hay conferencias, ¿verdad que sí? De avivamiento. Uno predica, wow, luego viene otro y predica otro, ¿verdad que sí? Y wow, sale un animado. Y luego viene otro predicador y wow, tremenda predicación. Y sale uno, pero abollado la cabeza, ¿verdad que sí? Pero bien animados, hermano, para seguir adelante, ¿verdad que sí, hermano? Eso, hermano, nos anima, hermano, aprendemos. Y hay cosas que usted no sabía y dice, wow, eso nunca lo había visto en la Biblia, ¿verdad? Y se queda uno tremendo ahí, hermano. Dice, hermano, yo le digo porque yo así lo veo, cuando yo estoy allá sentado, también aprendo, hermano. No nomás porque estoy aquí y, ay, hermano, ya todos lo saben. No, no es cierto, hermano. También yo aprendo mucho, hermano. ¿Sí? Entonces todos aprendemos, hermano. Ahora vamos a ver las reglas, hermano. Ya vamos a terminar. Quiero terminar. Vamos a ver las reglas. Las reglas para hablar en lenguas. ¿Por qué, hermano? Porque dice aquí el apóstol Pablo, versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. El apóstol Pablo estaba diciendo, está bien. Si ustedes quieren hablar en lenguas, pueden hablar. Si quieren profetizar, está bien. Pero dice aquí, versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más que dice 3 y por turno y uno. Entonces, hermano, si alguien quiere hablar en lenguas aquí, hermano, adelante, bienvenido, hermano, puede usted hablar en lengua, pero tiene que tener su intérprete y vamos a tener en orden, ¿verdad? ¿Quién se quiere aventar? Nadie, ¿verdad? Pues no, sí, ¿quién se va a aventar, verdad? Porque así lo dice la Biblia. Tiene que haber un orden, no es un merequetengue, ¿verdad? Y luego, versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para. Entonces, en pocas palabras, cállate la boca, ya. Siéntese mejor ahí, deje de estar ahí, ¿verdad? Muy espiritual y ya mejor. Siéntese y ahí murió, ¿verdad? Y si quieres, habla con Dios ahí en tu cuarto, ¿verdad? Ora con Dios. Pero ni 5 minutos ya está durmiendo usted, ¿verdad? Y estaba hablando en lengua, pero en sueño, yo creo, ¿verdad? Y se siente como el apóstol Pablo que subió hasta el tercer cielo, ¿verdad? Y ahí escuchó, ¿verdad? Palabras inefables. Bueno, ya seguimos adelante, ¿verdad? Ahora, vemos, versículo 29, ahora para los profetas o el que habla en profecías, ¿verdad? En aquellos tiempos, pero ahorita ya tenemos la palabra de Dios, gracias a Dios, hermano, profética más segura. Versículo 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás que dicen, juzguen, o sea, chequen, calen, vean. Mira, hermano, en el libro de los Hechos, hermano, el libro de los Hechos, por eso, hermano, cuando usted viene a la iglesia, traiga su Biblia. No, que luego ni traemos Biblia, ¿verdad? Ahí andamos ahí. No, hermano, traiga su Biblia, hermano, para que chequemos que si el hermano Abraham está diciendo eso o nomás pura faramaya nada más, ¿verdad? Mire, Hechos 17, mire lo que decían los de Berea. Hechos 17, 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué dice, hermano? Escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran, ¿qué dice, hermano? A ver, checando. Vamos a ver. ¿Es cierto o no es cierto? Aquí dice, ok, está bien, adelante, ¿verdad? Por eso nos llamamos bautistas fundamentales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro fundamento, ¿cuál es, hermano? La Biblia, hermano. Este es uno de los primeros, la Biblia.
Este es, hermano. No tenemos el libro de Mormón, ¿verdad? No tenemos el Atalaya, tenemos la palabra de Dios. Porque esta no es interpretación privada. ¿Así lo dice la Biblia, verdad que sí? No hay interpretación privada. La tenemos aquí, hermano. Y hermano, usted no necesita otro más que nosotros tenemos la palabra de Dios, hermano. Y con eso nosotros checamos y decimos, ok, está bien. Así lo dice. Y por eso decimos, amén. Así es. ¿Verdad que sí, hermano? Decimos, así es, amén. Entonces, hermano, por eso, hermano, traiga su Biblia. Ya eso de pilón, ¿verdad? Traiga su Biblia, hermano. No nomás ahí la traiga y ahí, pues hay que lo ponga Fidel en la pantalla. Bueno, gracias a Dios no le pone en la pantalla acá, ¿verdad? Pero traiga su Biblia, hermano. Traiga su Biblia para checar. Porque muchos iban a la iglesia católica y no llevaban su Biblia. Y lo que decía el padrecito, yo le creo lo que dice el padrecito. Y cada herejía que decía, ¿verdad que sí? Y ahora cuando vienes al conocimiento de la verdad y dice, caray, eso está. Porque la Biblia dice que los que anhelan obispado, buen deseo, ¿verdad? Pero el obispo sea, dice, irreprensible, marido de una sola. ¿Y por qué el sacerdote, el curita no tiene mujer? Porque no checan con lo que dice la palabra de Dios. Eso yo le estaba diciendo a una hermana y la hermana me quedó, ¿no lo había visto? Pues no, pues es que no leen la Biblia. Por eso usted lea la Biblia, hermano, lea la Biblia. ¿La leyó hoy? No me diga nada, no me conteste, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Usted y Dios, ¿verdad? Si usted es espiritual, dice, yo y Dios nomás, yo sé, ya. Entonces usted está hablando en lenguas, ¿ok? Seguimos más adelante, hermano. Sí termino. Luego dice, versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de ¿qué? Confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y debe haber orden. Por eso versículo 40, pero hágase todo lo que dice, hermano, decentemente y en orden. Por eso tenemos un orden, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? El orden primero, ¿verdad? Dirección de cantos, ¿verdad? De himno, luego la oración y luego la predicación. Me salté los anuncios, como Melec siempre se salta, ¿verdad? No, es los himnos, luego los anuncios, ¿verdad, Melec? Y luego la oración y luego otro himno. Y hay un orden, hermano. Ya todo ya lo vamos entendiendo, ¿verdad que sí? Hay un orden. Y, hermano, tenemos un Dios de orden. ¿Sí? Dios ha sido un Dios de orden desde el principio, hermano. Porque Dios, ¿verdad? Primero se mostró como Jehová Dios, luego se mostró como Jesucristo, ascendió al cielo y ahora el Espíritu Santo. Es un orden, hermano. No es que sea mayor el Padre y el Hijo menor, no. Simplemente es un orden que hay. Y por eso lo vimos, ¿verdad? Que la mujer debe estar, ¿qué? Sujeta a su marido. Es un orden. No es que la mujer sea menos y el hombre sea mayor, no, es que hay un orden, porque es un Dios de orden. Por eso, versículo número 34. Quise introducir esto para meter el 34, hermano. Vuestras mujeres, para que no se sientan, hermano, porque luego ahí se van a enojar ahorita. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley. ¿Lo que dice, hermano? Lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es vergonzoso, indecoroso, que una mujer hable en la congregación. Hermano, mire, aquí, hermano, podemos entender algo muy importante, que los judíos tenían también su altar familiar en sus casas, porque así estaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Que tenían que, ¿verdad?, ponerlas, ¿verdad?, en sus casas. Y le repetirás a tus hijos, estando fuera de tu casa y dentro de tu casa, en el camino. Es algo que ellos ya lo tenían bien presente. Y eso es, hermano, lo que a veces una mujer debe de aprender, ¿verdad? Y más que nada nosotros los varones. Nosotros los hombres somos los líderes espirituales. Voy a tocar callos. Somos los líderes espirituales. Varón, tú debes de tener más conocimiento, una vida espiritual mejor que tu esposa. No la esposa. Tú
y yo. Estoy tocando callo porque también toca a mí, hermano. Entonces, hermano, nosotros tenemos que leer más la Biblia y tenemos que estar más tiempo en oración. ¿Sí, varón? Sí. Y si la mujer lo está haciendo, hermano, es una vergüenza. Es una vergüenza para nosotros los hombres. Porque nosotros somos líderes espirituales. Muchas veces nomás no queremos, soy líder y yo mando. No, 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 espérate, cálmate, tranquilo, sereno moreno, no me aceleres. Somos líderes espirituales. Entonces cuando la esposa nos pregunta, oye, ¿y cómo ves de la salvación? Y que me dijeron híjole, no sé. Pues yo creo que sí. Viene un testigo de Jehová y ya nos da una arrastrada. Y ya andamos dudando de la salvación. Y la esposa nos está preguntando a nosotros así como que, ¿verdad? Sí, me explico, hermano, varones. Por eso, hermano, ¿verdad? Una mujer a veces que nomás le gusta estar hablando, hable en la iglesia y no, que yo esto y el otro. Síntomas de que a veces no hay un liderazgo espiritual en la casa. Y a veces los entiendo a las hermanas. ¿Por qué? Porque hay hermanas que sus esposos son inconversos. ¿Sí, hermano? Y yo lo entiendo y digo, bueno, está bien. ¿Cómo le van a preguntar a su esposo si es inconverso? No es salvo, no sabe nada de la Biblia. ¿Sí, me explico, hermano? Pero, hermanita, ¿verdad? Si usted tiene a su esposo, ¿verdad? Hermano, es que mi esposo no, híjole, no le gusta orar y no le gusta leer la Biblia. Hermana, pues ore por su esposo. Ore para que Dios le ponga el deseo en su corazón de leer la Biblia, de orar y de tener el deseo de ser líder espiritual. Es que muchas veces nosotros no queremos ser líder espiritual porque le sacateamos a la responsabilidad. Muchas veces nada más queremos mandar, pero no tenemos responsabilidad. El líder necesita ser responsable. ¿Sí, hermano? Responsable. Es lo que muchos quieren ser líder, pero no responsable, ¿verdad? No se puede, hermano, no se puede. Estamos a ser responsables, hermano, los varones. Entonces las mujeres, ¿verdad? Aprendían en sus casas. Hermano, necesitamos nosotros tener también eso en nuestra casa. Por eso se le conoce como altar, ¿qué dice? Familiar. Ahí la esposa. Luego mi esposa me pregunta cada cosa. Y mis hijos, hermano, me preguntan cada cosa que digo, ay, Dios mío, estos jovencitos, ¿verdad? Porque ya no son niños, ¿verdad? Y le digo, a ver, ¿qué les digo? Pero pues parece que sí, a veces sí le respondo bien, ¿verdad? A mis hijos, a mi esposa. Y si no, le digo, espérame tantito, déjame estudiar un poquito, ¿no? Porque ahí no me la sabía esa. O nomás me preguntan a mí, hermano, yo soy un pecador, ¿verdad? Pero hermano, hermanita, ¿verdad? Si hay momentos, ¿verdad? Que usted a veces no puede y su esposo no puede, pues ahí está el pastor, ¿verdad? Está el hermano Kevin Taylor, ¿verdad? También pueden preguntar y sin problema, ¿verdad? Y si yo puedo contestarle, pues le contesto también, ¿verdad? Pero hermanos, varones, nosotros tenemos que aprender esto, ¿sí, hermano? Tenemos que aprender. Y ahora versículo 37, termino con esto. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de él, mas el que ignore. Entonces, hermanos, ¿verdad? El apóstol Pablo está poniendo en énfasis el profetizar. Y sí quedó un poquito claro, hermano, traté de explicar un poquito de qué es el profetizar, ¿sí? Conforme a la palabra de Dios, hermano, es esto. Y esto es lo que hace la obra de Dios. Este es el que da consuelo, edifica, ¿verdad? Y exhorta, redarguye, ¿verdad? Es la palabra de Dios, hermano. No soy yo, hermano. No es el predicador, las personas que predican acá. Simplemente leemos lo que dice la Biblia y el Espíritu Santo hace la obra, hermano, ¿sí? Vamos a poner de pie, hermano, vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por tu palabra, gracias por los hermanos que están aquí presentes, pero también gracias por los hermanos que por internet, Señor. Padre mío, gracias por haber hablarme a mi corazón, Señor, que cuánto necesitamos, Padre mío santo, vivir una vida espiritual, Señor, delante de ti como varones, Señor. Perdónanos, Señor, si a veces fallamos como líderes, Señor, espirituales, Señor. Ayúdanos